Realmente tú conoces cada uno de nuestros corazones, Señor. Tú sabes realmente, Padre Santo, cuál es cada una de nuestras diferentes necesidades, Padre. Las necesidades reales. Te pido, Señor, que seas tú en tu divina providencia, Señor, quien esté concediendo, Señor, cada una de esas necesidades, Señor, y las diferentes peticiones sabemos que ya las has venido contestando, Señor, con un sí, un no, un espere, Señor, danos sabiduría, danos, Señor, la entereza de poder aceptar tu voluntad, Padre Santo. Te ponemos ante ti las diferentes situaciones de trabajo, situaciones familiares, Señor, situaciones de salud, Padre Santo, las diferentes situaciones, Señor, que puedan estar viniendo a cada una de nuestras vidas, porque sin importar la situación, tú siempre sigues siendo Dios y tú sigues teniendo el control, Padre Santo, en medio de esas situaciones. Te agradezco por cada uno de los hermanos presentes. Te doy muchas gracias por los hermanos nuevos que nos están acompañando, Señor, en esta noche. Te pido, Señor, que seas tú quien esté realmente, Señor, trabajando en cada una de nuestras mentes, en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros se cumpla de la mejor manera posible. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias por todo. Amén y amén. Amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Y no sé si me puedes poner como anfitrión para cualquier momento por allí, con algún detalle. Claro que sí, Namán. Dame un momento para acomodar las pantallas. Muy bien, ya estamos al aire. Estamos, bueno, al aire digo yo. Estamos en Facebook Live. Por lo general se nos conecta en vivo la hermanita Esperanza Pardo y la hermana Adela Alvarado. Ellas son de Tijuana, México. Este, y agradezco al hermano David Méndez, pastor de la Iglesia Casa de Dios en Torreón, Coahuila, México, que nos está acompañando hoy. Su petición por los hermanos de Cuba. Acostumbro viajar a Cuba más o menos una vez al año, según posibilidades económicas. Y sí, la situación allá es dura. eh, Sin embargo, esos hermanos predican el Evangelio con gozo, con alegría y no quejándose. Y he aprendido mucho con ellos cada vez que voy para allá. Bien, bienvenido Luis Calvo, que Dios te bendiga, mi hermano. Buenas noches, bendiciones a todos. Amén. Y don Santiago Amén. Rodríguez, que tampoco lo había saludado. Gracias, bendiciones, buenas noches. Amén. Muy bien, estamos Amén. estudiando, no sé si ya aparece la pantalla compartida. Muy bien, estamos estudiando las Amén. parábolas de Jesús. Y hoy nos toca una parábola que es sumamente conocida, ¿verdad? El fariseo y el publicano. Este, y cuando una parábola es muy conocida, preparar un estudio es o muy fácil, porque podemos copiar lo que otros han eh, escrito, predicado, dicho, o muy difícil, porque Dios empieza a hablarnos y a darnos una nueva perspectiva sobre esa parábola, ¿verdad? Entonces, espero que hoy tengamos eso, una nueva perspectiva desde la palabra de Dios, tengamos un espejo en el cual mirarnos y confrontarnos y encontremos oportunidades para crecer espiritualmente, oportunidades para ser más como Jesucristo y menos como nosotros mismos. Dice Lucas 18 9 al 14, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo, perdón, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Permítanme, que no he puesto a mi hermanito Naamán como coanfitrión, y eso es muy necesario por si algún hermano necesita entrar o alguna atención, él le puede ayudar. Listo, mi hermano Naamán. Gracias. Muy bien. Entonces, hoy tenemos la parábola del publicano y el fariseo. Y dice el primer versículo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahora, ser justo eh, se refiere a la cualidad de actuar con rectitud y equidad, mientras que ser justificado implica ser declarado justo, especialmente ante Dios, a través de la fe y la gracia divina. La justificación es un acto de Dios, mientras que la justicia es una cualidad que se puede cultivar. Bueno, no estoy tan seguro de esa definición, ¿verdad? Por lo que vamos a ver más adelante. Dice otra definición: justo se relaciona con la moralidad y la ética. Implica actuar de acuerdo con principios de justicia, equidad, rectitud en todas las acciones y relaciones. Una persona justa busca hacer lo correcto y tratar a los demás con imparcialidad. Sin embargo, esto no nos hace justos delante de Dios. Es decir, que yo trate a todo el mundo de manera imparcial, es decir, a todos los trato con el respeto que merecen, que haga buenas obras, que actúe de acuerdo con principios de justicia y equidad en todas mis relaciones. Eso no me hace justo delante de Dios. Ahora, justificado, desde nuestra perspectiva como creyentes, justificado significa ser declarado justo delante de Dios a pesar de nuestra propia pecaminosidad. Es un acto de Dios donde se nos perdona los pecados y se imputa la justicia de Cristo al creyente. No se trata de ser justo por méritos propios. No podemos ser justos por nuestros propios méritos. Por eso no estaba tan de acuerdo con la primera definición de justo, sino de ser declarado justo por la gracia de Dios por medio de la fe. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el único que es justo. Tuvo una vida sin pecado y su sacrificio en la cruz es la única fuente de justicia para la humanidad, porque Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. La Biblia enseña que todos los seres humanos somos pecadores, que aquellos que no conocen a Jesús como su Salvador personal están separados de Dios, pero a través de la fe en Jesús las personas pueden ser consideradas o declaradas justas delante de Dios. La justicia de Dios se revela a través de la fe en Jesucristo. La Biblia afirma que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10, porque no hay justo ni aun uno. Lo que significa que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios si no conocemos a Jesús. Sin embargo, Jesucristo, siendo perfecto, tomó sobre sí nuestros pecados y nos ofrece su justicia a través de su sacrificio. Dice 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, esa frase, Jesús es el único que es justo, implica que Jesús es el único que nunca pecó. A diferencia de todos nosotros y de todos los seres humanos que han existido a través de la historia, Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado. Jesús es el camino a la justicia.
A través de la fe en Jesús, las personas pueden ser justificadas, es decir, declaradas justas ante Dios. Y es solo a través de Él, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Él mismo dijo de sí: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La justicia de Dios se revela en Jesús. La Biblia revela que la justicia de Dios se manifiesta en la fe en Jesucristo. Una frase que me llama la atención en ese primer versículo es: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Confiaban en sí mismos como justos. En griego lo que dice es: se han persuadido a sí mismos, o sea, se convencieron a sí mismos de que están siendo rectos, de que están siendo justos. Cuando Jesús enseñó la parábola del mayordomo infiel en Lucas 16, 14 y 15, nos dice: y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Recordemos que hay una diferencia entre ser justo delante de Dios y ser justificado delante de Él. Como hemos visto, justo delante de Dios es solo nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él, nosotros somos justificados, es decir, somos declarados justos a pesar de nuestra condición como pecadores. Algunas veces nos consideramos mejores que otros hermanos. Nos creemos dueños de la verdad, de toda la verdad bíblica. Algunas veces somos fariseos, porque miramos por encima del hombro, con desprecio, a otros hermanos. Y esa es la otra frase que me llama la atención en este pasaje. A unos se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y menospreciaban a los otros. Es decir, lo que dice ahí en el griego es: consideraban como nada a los sobrantes. Es decir, desde la perspectiva de los fariseos, ellos eran algo así como el ombligo del mundo, el centro del universo. Ellos estaban seguros de que eran mejores que todos los demás. Menospreciaban a los que no eran de su condición. Los tenían como si fueran nada. Algunas veces nos podemos equivocar pensando que somos mejores porque nos llamamos cristianos. Pero ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Sabían que no es ser miembro de una iglesia cristiana? Eso no me hace cristiano. ¿Sabía que no es llamarse evangélico? Eso no me hace cristiano. ¿Sabían que no es ser bautista o pentecostal o lo que usted quiera? Jesucristo no dejó una iglesia bautista, ni dejó una iglesia pentecostal, ni dejó una iglesia presbiteriana. Jesucristo dejó su iglesia, fundada sobre sí mismo. Ese es otro tema. Tampoco es ser predicador, ni pastor, ni misionero. Eso no me hace cristiano. Tampoco es hacer obras de caridad. Eso no me hace cristiano. Mis mejores obras son como trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios, dice Isaías. Ser cristiano, dejemos que sea la Biblia lo que nos describa ser cristiano. No busquemos una definición, dejemos que sea la Biblia la que nos diga. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si usted vive de esa manera, dejando que Jesucristo viva su vida a través de usted, usted es cristiano. Porque ya no actúa usted, sino que Jesucristo actúa a través de usted. Y para eso es necesario que una persona se arrepienta delante de Dios, reconozca su pecado delante de Dios, pida perdón a Dios por su pecado y reconozca que solo Jesucristo le puede salvar por la obra que él hizo en la cruz. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y una vez que nos hemos arrepentido, reconocido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahí nos hacemos hijos de Dios. Pero cristiano, ¿sabe lo que significa la palabra cristiano? Cristo pequeñito, imitación de Cristo, pero una imitación fina, no cualquier imitación. Y es que en Antioquía, los hermanos de Antioquía, en aquellos tiempos del Nuevo Testamento, en el primer siglo, vivían de tal manera las enseñanzas de Cristo, literalmente ellos desayunaban, almorzaban y cenaban Cristo. Y entonces la gente comenzó a llamarles cristianos o cristillos, cristos pequeñitos, ¿verdad? Como cuando un padre, vamos a decir un padre que se llame Juan, le pone Juan a su hijo y resulta que su hijo se parece mucho a él en la forma de caminar, en la forma de reírse, en la forma de expresarse. Y entonces los vecinos dicen, mira, Juancillo, igualito al tata, igualito al papá. Bueno, pues eso significa cristiano, igualito a Cristo. Por lo menos a mí me falta mucho para llegar ahí. Me falta muchísimo para merecer ese apodo de cristiano. Pero quiero llegar a merecerlo. Tenemos que comprender que ya no es posible que una persona en cuyo corazón mora el Espíritu Santo de Dios siga viviendo de la misma forma, ni en los mismos vicios o en las mismas actitudes que vivía antes y que ofenden a Dios. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa palabra todas es pantos. Quiere decir todas mis malas palabras, mis malas actitudes, mis malas acciones, mis vicios, mis malos deseos, todo es hecho nuevo. Nada de eso existe más. De modo que si alguno está en Cristo, no va a seguir viviendo como vivía, porque ahora debe ser Cristo el que viva a través de él. Y entonces, podríamos merecer ese honroso apodo de cristiano. Vamos a seguir con el pasaje. Entonces dice, algunos que confiaban en sí mismos como justos, ellos se creían justos y menospreciaban a los otros. Yo sé que ninguno de nosotros ha dicho, yo soy mejor que fulano porque yo predico, canto en la iglesia, toco el piano, la guitarra, el saxofón, yo evangelizo y fulanito no lo hace.
No, ninguno de nosotros se ha comparado jamás con otro hermano, ¿verdad? No, pues yo sí lo he hecho. Yo sí he caído en esa trampa de que el activismo me hace un mejor hijo de Dios. Y Dios ha tenido que humillarme y golpearme para decirme, sin mí no eres nada. ¿Y sabe algo? Sin los hermanos de tu iglesia tampoco eres nada, porque ellos oran por vos, ellos dan para que la obra sea posible. ¿Me explico, mis hermanos? Somos un cuerpo. La uña de mi dedo meñique no puede decir que es mejor que el dedo que la sostiene, pero la mano no puede decir que es mejor que la uña del dedo meñique. Y si no, quítese la uñita del dedo meñique así, con un alicate, y va a ver que no solo la mano, sino todo el cuerpo se duele. Entonces ningún miembro es más importante que otro. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Dice el verso 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Esta comparación es especialmente dura en contra de los fariseos, quienes se creían justos delante de Dios por sus actos, como veremos más adelante en el pasaje. Y los publicanos, quienes eran judíos que trabajaban como recaudadores de impuestos para el Imperio Romano, por lo cual eran vistos con desprecio, considerados como traidores por sus propios compatriotas, ya que colaboraban con el poder ocupante, con Roma, y a menudo se enriquecían a expensas del pueblo. Los fariseos eran un grupo religioso judío de la época de Jesús, conocidos por su estricta observancia de la ley mosaica, tanto escrita como oral. Su función principal era interpretar y aplicar la ley en la vida diaria, así como enseñar y preservar las tradiciones judías. En realidad le decían a todo el mundo lo que tenían que hacer, pero ellos no lo hacían. También tenían influencia en la sinagoga y en el Sanedrín, el Tribunal Supremo Judío. Los fariseos también habían añadido reglas, tradiciones y prácticas religiosas a la ley de Dios, a menudo complicándola y desviándola de su propósito original de amor y justicia. Estos mandamientos humanos, a menudo enseñados como si fueran de origen divino, en realidad anulaban o ignoraban los mandamientos de Dios, enfocándose Salir, en aspectos ella va, vos vas a ir a estudiar superficiales. con ella. Estos mandamientos se enfocaban en aspectos superficiales y rituales en lugar de la verdadera piedad y el corazón. Vamos a leer un pasaje en Mateo 15, 1 al 9, para que la Biblia nos hable de esto. Mateo 15, 1 al 9 nos dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Vean que no les importa lo que dice la palabra de Dios, les importa su tradición. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Ven cómo Jesucristo les da la vuelta a la tortilla y los pone en el camino correcto, en la perspectiva correcta? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, mis hermanos,
Ellos le agregaron a la palabra de Dios reglas, rituales y costumbres que la desvirtuaban, que desviaban lo que Dios realmente quería que hicieran. Y recordemos que todo lo que Dios les dio en la ley mosaica y todos los ritos sacrificiales y todo lo demás era con el propósito de que ellos entendieran quién era el Mesías que había de venir y por qué tenía que morir. Pero fue lo que ellos nunca entendieron y nunca aceptaron. Hoy día no son pocas las iglesias que se han llenado de reglamentos, algunos de los cuales no son otra cosa que ideas que creen buenas para su iglesia local, pero no están sustentadas en la palabra de Dios. Y para justificarlas sacan versículos de contexto. Si algo no se ajusta a lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos, entonces no, no podemos ajustarnos a eso. Y aunque vayamos contra corriente, es decir, contra lo que la mayoría piensa, lo que ya la mayoría piense no es más importante que lo que dice la palabra de Dios. Entonces debemos centrarnos en ella y actuar según la palabra de Dios y entender el contexto en el que cada versículo ha sido escrito para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, publicanos eran recaudadores de impuestos, la mayoría de ellos judíos. Los romanos contrataban judíos principalmente porque ya conocían la cultura y las leyes locales, lo cual facilitaba la recaudación. Estos publicanos no eran elegidos por la comunidad judía, ni representaban al pueblo judío. Su función era servir al imperio romano, lo que implicaba recaudar impuestos para Roma, y ellos aprovechaban para enriquecerse. Por esto eran odiados y despreciados. Simplemente lo que ellos habían hecho era firmar un contrato de arrendamiento, un contrato con el imperio romano, con los gobernadores romanos, para cobrar impuestos en nombre de ellos. Pero si el impuesto era, no sé, un denario, ellos cobraban 4. Le daban a Roma lo que Roma pedía y se dejaban el resto, ¿verdad? Y eso lo reconoció Zaqueo cuando dijo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Otro publicano que menciona el Nuevo Testamento es Mateo, que fue uno de los apóstoles del Señor. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Continuamos. De esos dos hombres que subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Dice el verso 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Vea qué interesante como lo dice Cristo. Oraba consigo mismo de esta manera. Es decir, él no le estaba hablando a Dios. Él se hablaba a sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Él estaba exaltando sus virtudes. ¿Sabe que a veces los cristianos hacemos lo mismo en la iglesia o en público? Oramos y levantamos la voz para que la gente vea los santos y dedicados que somos. Pero no somos santos ni dedicados a Dios, sino a nosotros mismos si hacemos estas cosas. El fariseo intenta parecer justo delante de Dios por sus propias obras. Y eso nos puede parecer risible, irracional. Uy, qué tipo más tonto, a Dios nadie le engaña. Sin embargo,
¿Cuántos hemos caído en ese error? Pensando que por ser muy activos, muy visibles en la iglesia, somos mejores que nuestros hermanos, menos visibles en la congregación. Sorpresa nos vamos a llevar cuando aquella hermanita, aquella ancianita, que no decía ni amén porque no podía casi ni hablar, tiene más coronas que nosotros, porque ella sí testificaba de Cristo fuera de la iglesia, porque ella oraba para que el que predicara recibiera sabiduría de lo alto, para que su predicación fuera de impacto en los corazones. Y ella oraba y tenía compasión por las almas perdidas. Pero yo me la pasé exhibiéndome en el púlpito. ¿Qué sorpresa nos podemos llevar? Dice Romanos 3, 19 al 23. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso éramos, pecadores destituidos de la gloria de Dios, sin derecho, sin acceso a la presencia de Dios por la eternidad. ¿Y sabe una cosa? No somos mejores ni más justos los unos que los otros. Ni siquiera somos más justos que aquellos a los que llamamos inconversos. Solo somos pecadores redimidos por Cristo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un inconverso, uno que no ha sido alcanzado por el Evangelio, y los que nos llamamos convertidos al Señor? La única diferencia es Cristo. Y en todo lo demás somos iguales. La única diferencia es Cristo. Si es que le hemos conocido de verdad, justificados por Él y por su vida sin pecado, por la cual pudo ir a la cruz en obediencia perfecta a la voluntad de su Padre, para que por medio de Él tuviéramos acceso al perdón de Dios, al arrepentirnos de nuestro pecado y a la vida eterna. Dice Romanos 3, 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ve cómo no somos justos? Somos justificados por Cristo, no por nosotros mismos. Mas el publicano, verso 13, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Ya estamos por terminar. Los que son predicadores ya saben lo que esa frase significa. Ahora vamos como por la mitad. Ok. El publicano de esta parábola era un hombre que sabía que no era justo. Se reconoció como pecador y pidió a Dios que se compadeciera de él. Dios, sé propicio a mí, pecador. Se sentía tan humillado en la presencia de Dios que no se atrevía a levantar su mirada al cielo. No se comparó con nadie. No estuvo ocupado en los defectos de los otros, sino en su propia miseria espiritual. ¿Cuánto tiempo pasamos criticando a otros por sus errores o por lo que consideramos sus defectos? ¿Cuánto nos justificamos a nosotros mismos
diciendo, es que yo no soy como fulanito o como sutanita. Es que aún como hijos de Dios, seguimos siendo pecadores. No planificamos pecar si somos hijos de Dios. No practicamos el pecado si somos hijos de Dios, pero seguimos pecando. Seguimos cometiendo errores. Seguimos siendo pecadores. Dice primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2, 1 y 2, ahí seguido. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que los expía. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es quien borra nuestras culpas y las de todo aquel que se acerque a Dios arrepentido a pedir perdón y salvación para su alma. Si es algo que usted no ha hecho, sea que nos escuche por este foro o nos escuche en Facebook Live, ahorita en vivo o en cualquier otro momento, si usted no se ha arrepentido delante de Dios, incline su rostro ahí, dígale a Dios que usted reconoce su pecado, que se arrepiente y que usted quiere conocer a Jesucristo como su Salvador personal, que usted reconoce que solo a través de la obra de Cristo puede alcanzar el perdón eterno y la vida eterna también. Porque hay un problema de eternidad. El hombre tiene un alma eterna. El problema es dónde va a pasar su eternidad. Si usted no tiene seguridad de dónde va a pasar su eternidad, escríbanos ahí por el Facebook Live, o si hay alguna persona aquí presente que dice, hermano Eric, mire, yo no estoy seguro de dónde voy si me muero. Bueno, pues después del culto, llámeme, contácteme. Le dejo mi teléfono 7019-7937. Escríbame y vamos a poder hablar desde la palabra de Dios acerca de la seguridad de salvación y lo que significa el arrepentimiento. Bien, mis hermanos, esto es un asunto de actitud. Llego a la presencia de Dios como el fariseo, creyéndome justo delante de Dios por mis méritos, o llego a la presencia de Dios como el publicano, sabiendo realmente en qué estado estoy y pidiéndole a Dios que sea Él el que me restaure por completo. Es un asunto de actitud. Es un asunto de reconocer delante de Dios que no merezco absolutamente nada de Él, pero que en Cristo Él me da todo. Y es en Cristo y por la obra que Él hizo, y no por mí mismo porque yo nada merezco. No merezco enseñar su palabra. No merezco ser miembro de mi iglesia. No merezco llamarme cristiano. Pero en Cristo tengo vida eterna. En Cristo soy justificado, no que sea justo. Soy justificado delante de Dios. Y mi actitud debe ser, Dios, sé propicio a mí, pecador. Que el Señor los bendiga. Vamos a terminar la transmisión. Un saludo para la hermanita Esperanza Pardo y Adela Alvarado. Ellas son de allá de México también, de Tijuana, si no me equivoco, de la Iglesia Palabra Verdadera. Y ellas están en Facebook con nosotros. Entonces, que Dios me la bendiga. Seguimos orando por su pastor, hermano Arturo. Y gracias por su fidelidad y por su compañerismo. Vamos a terminar la transmisión en este momento. Permítanme, mis hermanos.
Muy bien, ya no estamos transmitiendo y terminamos aquí la grabación para efectos del archivo.